3, 2, 1. Buenas tardes, profesor Camilo Aria. Tenemos como tarea cómo utilizar mejores los materiales hoy en día en el área automotriz. Yo, por ejemplo, mi tema es sobre cómo hacer un mejor motor con mejor rendimiento. Pero más allá de eso, me puse a leer, a investigar, a darme cuenta que en el área automotriz es más allá de decir, hey, voy a hacer un motor y va a ser así y así. No es solo eso, sino la dedicación, es cómo ha evolucionado hoy en día los motores automotrices. Nos podemos dar de cuenta que todo empezó más o menos hace como 200 años, cuando el hombre empezó tirando caballos con carretas. Después empezó el motor a vapor. Eran motores de hace 200 años excelentes. Para esa época la tecnología era muy buena, pero eran inestables y solían explotar mucho, lo que llevaron a llevar al cabo que eran motores que no servían. Pues poco a poco fuimos evolucionando, aunque esos motores se utilizaron en trenes, barcos, nos sirvieron en ese tiempo para cortar distancias. En ese tiempo eso era lo mejor. Podemos darnos de cuenta que poco a poco fuimos evolucionando. Ya pudimos en esos tiempos se inventaron también los motores eléctricos, pero no servían porque eran o son motores de muy buenos en el comportamiento de que no contaminan mucho, pero son un poco más débiles. Poco a poco las guerras hoy en día nos han enseñado y hemos evolucionado a ello. Por ejemplo, en este caso tengo un Toyota 1979. Es un Toyota totalmente antiguo. Nos podemos dar de cuenta que este auto, por lo general, es de material rígido. Podemos darnos de cuenta su chasis, su suspensión en ballesta con su amortiguador. Su defensa es totalmente en hierro, aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Alimentado con un motor 4.5 de sistema de carburador y timer. En ese tiempo pues era lo mejor. Poco a poco hemos evolucionado y esos carros no es que hayan dejado de ser buenos, son excelentes máquinas, sino que hoy en día por el calentamiento global y tenemos que cuidar nuestro planeta y irnos a nuevas tecnologías, ya hemos inventado nuevas mejores máquinas. En este caso tenemos también una D-Max. Hoy en día ya no es sistema carburador, sino en sistema de inyección. Podemos darnos de cuenta que hoy tiene turbo. El motor es en aluminio y es mucho mejor porque disipa mejor la calor. Son motores más pequeños, pero aún así cumplen una gran certeza, son demasiado fuertes, ágiles. No solo eso, sino podemos darnos de cuenta que tiene una carrocería en hierro. Tenemos nuevos componentes como es el plástico, el caucho. Son materiales que nos sirven en el área automotriz. Poco a poco hemos evolucionado esas tecnologías, pero aún nos falta muchísimo más, porque vehículos como eso solo aprovechamos el 25% de lo que es su temperatura, su combustible, o sea, lo llevamos al máximo el 25%. El resto se disipa en los líquidos, en los fluidos, en la temperatura. Tenemos que aprovechar más eso y mejorar las nuevas tecnologías. Nosotros como tarea tenemos cómo utilizar mejores materiales en el área automotriz. Yo, por ejemplo, en mi caso, escogí cómo utilizar mejores materiales en los motores. Me di cuenta que no hay que solo decir voy a hacer un motor así y así. ¿De qué nos sirve tener un motor potente pero tener una carrocería totalmente pesada o unos frenos o tener unos frenos que no son los que son? Por ejemplo, el Toyota tiene unos frenos que son sistema tambor. En su época eran excelentes, pero hoy en día tenemos que darnos a nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo crearía un carro, el motor en aluminio. ¿Por qué? Porque es excelente disipador de calor.
un sistema de inyección electrónica, el cual nos ayuda a tener mejor comportamiento del combustible, hacer la inyección que es y no de estilo carburador, que ya son contaminantes. También les pondría un turbo. ¿Por qué un turbo? Porque le ayuda a la alimentación del vehículo. Sería un motor pequeño en aluminio con un turbo sistema de inyección, sería fantástico. Me gustaría que, digamos, también para que fuera rígido, tener carrocería de autopartes, fibra de carbono, ya que son materiales totalmente livianos, pero son muy eficaces. De frenos me gustaría que fueran sistema ABS, ya que son frenos que hoy en día no frenan en seco, sino nos ayudan tecnológicamente a frenar por pedazos. Bueno, profesor, espero que le haya gustado mi explicación, mi idea de cómo mejorar los motores hoy en día, de utilizar los materiales de hoy en día y las tecnologías que hoy en día podemos utilizar. Bueno, gracias.